Alumbré los religiosos como en días del reposo, tu lecho puedes cargar. Y el hombre sin temor le respondía, el que me sanó me dijo que lo podía llevar. Era Jesús, el hombre con que hablaba. Era Jesús que al estanque llevó. Era Jesús a quien necesitaba. Jesús llegó y el enfermo sanó. Jesús llegó y el enfermo sanó. Jesús llegó y el enfermo sanó. Amén. Que Jesús llegue a tu vida y que te pueda sanar desde ahora y para siempre. Hermanos, ya el sábado se está yendo. Y qué manera de despedirlo estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, gracias por un sábado más y un sábado menos. Es un sábado menos para encontrarnos en la patria celestial, con la ayuda de nuestro Dios. Así que gracias a Dios por este sábado que ya casi termina y lo vamos a despedir cuando terminemos el estudio. Elena de White dice que no debe haber apresuramiento para despedir el sábado, más sí debe haber apresuramiento para recibirlo, ¿verdad? Que cuando el sábado llega, la presencia de Jesús llega, que no nos sobrecoja preparando la casa, cocinando, con el pelo, en el trabajo, sino que la familia esté tranquilita, descansando y esperando la presencia de Dios en el sábado. Así que hermanos, gracias a Dios porque hasta ahora nos tiene con vida. Continuemos orando, ya que le soy sincero, nosotros debemos orar siempre, ¿verdad? Debemos orar siempre, siempre, siempre. La gloria para Dios. Muy bien. Vamos a tener una oración en este momento y vamos a incluir las peticiones que usted tenga, ¿verdad? Las peticiones que usted tenga. Así que oremos. Eterno Dios y Padre, gracias te damos, porque a esta hora, Señor, todavía pones ese deseo ferviente en nosotros de poder compartir tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tu gracia caiga sobre nosotros y que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo nos ilumine, pueda llenarnos de fortaleza, de vigor, de esperanza, y que en este momento, Señor, la sangre de Cristo nos cubra, para que quite cualquier inmundicia delante de ti, y nos permitas entrar a estudiar tu palabra con ese poder y con esa luz que solo puede venir de ti. Te suplicamos ahora, oh Dios, que bendigas a cada persona que va a entrar, y te suplicamos también que bendigas a aquellos que van a ver el video luego en el futuro. Bendícenos, Señor, con tu bendición, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, allá ahí veo a la hermosa Liliana, ya ahí veo a Natalie, hay otra persona, bienvenidos. Paulino, Dios te bendiga, hermano querido. Casi feliz semana. Pero como dice Natalie, a ver, sí, Natalie, feliz sábado. Así que todavía es válido. Se puede decir feliz sábado. Gracias a Dios. Muy bien. Hoy, hermanos, llegamos a la parte final de la serie sobre los diezmos y ofrendas. Así que llegamos a la parte final. Y bueno, espero en Dios que, ¿verdad?, la iglesia haya aprendido, haya entendido. Y cualquier cosa, hoy vamos a hacerle como un pequeñito repaso. Y vamos a hacer una conclusión en donde estaremos ya terminando esta serie y luego entonces con la ayuda de Dios comenzaremos otra. Recuerden, hermanos, ustedes van a entrar a los en vivos que su servidor da cuando ustedes puedan, si es que pueden, ¿verdad? Y si no pueden, pues más adelante lo pueden ver tranquilitos, no pasa nada.
todo está bien. Así que no hay problema, hermanos. Si lo ven aquí o luego, está bien. Lo importante, hermanos, es que podamos estudiar la palabra de Dios y que podamos formarnos en ella. De manera que si usted acepta algo o lo rechaza, sea porque usted lo estudió profundamente en la palabra de Dios. Hoy estuvimos en New Jersey, como habíamos publicado ayer. Fuimos a orar por Hadis, el joven que tiene cáncer en la boca. Estuve con él. Es una situación, hermanos, para que si ustedes desean, puedan orar por él. Hermanos, orar por una persona con cáncer no cuesta nada. Y no solo que no cuesta nada, sino que como que puede decir un poquito de quiénes somos. Un joven que lamentablemente su familia no está cerca y tiene un cáncer, aparte de otras situaciones. Entonces, pues yo los invito, hermanos, oren por él. Estuvimos viajando desde Maryland hasta allá. Él se sorprendió cuando le dijeron, mira, el pastor vino desde Maryland. Y dijo, ¿qué? 4 horas. Y yo le dije, sí, no te preocupes, que lo hacemos con amor, porque ya Cristo pagó, pagó todo, pagó todo. Dios te bendiga, hermano Sigfredo Campos. Como dice Liliana y Natalie, feliz sábado todavía. Así que son las 8:08, todavía es sábado. Muy bien. Entonces, hermanos, decía que hoy vamos a tener ya la última parte de esta serie, es la número 8, de diezmos y ofrendas, donde hemos presentado diferentes cosas que yo he querido, hermanos, presentarlas con amor a la iglesia. Mi interés no es atacar a los dirigentes y mucho menos a la iglesia. Les he dicho muchas veces y se los repetiré todas las veces que sea necesario. Yo amo, hermanos, a la iglesia adventista. Yo amo mi iglesia. La amo porque Cristo dio su vida por ella. Y la amo porque Cristo la eligió para que dé este mensaje. Por supuesto, no todos van a querer recibirlo, no todos van a querer presentarlo, pero tenemos que amar. Ese es el pueblo de Dios. Y sabemos lo que le pasa al pueblo de Dios, pero mientras estemos en la tierra, no podemos creernos trigo, recuerden, no podemos creernos mejor que nadie, no podemos creer que si Dios me da una luz, ya yo soy un iluminado y yo estoy superior a los demás. No. De hecho, hermanos, en la conclusión les quiero decir algo. Yo estaba en este error como cristiano y como pastor. Yo estaba en este error, no solo estaba en el error, sino que lo enseñaba. Entonces, si Dios me sacó a mí de este error, hermanos, como pastor y teólogo, yo creo que puede hacer el trabajo con usted también. Solo que usted tenga deseos de estudiar su palabra. Solo que usted tenga deseos de que el Espíritu Santo le dirija. Y usted va a ver cómo Dios hace la obra. Hermanos, es que el enemigo se ha encargado de hacer un trabajo terrible. Terrible, sumamente terrible dentro del pueblo de Dios. Y voy ahorita a leer una cita donde Elena de White dice eso de una manera así, bien explicada. Y el punto, hermanos, también es, yo quiero pedirles un favor, ¿verdad? Les quiero solicitar un favor. Y es que si usted es convencido por el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra de Dios y usted luego quiere compartir este mensaje con los demás, yo los invito, hermanos, a que lo hagan con amor. Yo le pido a Dios que me llene de amor para predicar este mensaje a su iglesia, a la que yo amo, y que me ayude a decirlo con amor y con mucha misericordia, porque si yo como pastor estaba en este error y así lo enseñé, y Dios me sacó de allí, Él puede hacerlo también con usted. Y si usted quiere hacerlo con otro, hágalo, pero recuerde siempre que la base sea el amor. Si usted encuentra una persona, o 2, o 3, o 5, que le hacen resistencia al mensaje que usted está predicando y que usted sabe que es de la palabra de Dios, ignórelo. No se preocupe, hermano, si le dice, si no le dice, si le ofende, no, ignórelo. Ore por ese hermano, por esa hermana, y simplemente prediquemos la palabra, pero con amor. Eso es un llamado que yo quiero hacerles hoy. Independientemente de todo, tiene que reinar el amor. Así que vamos a entrar a analizar entonces ya la última parte. Para aquellos que me pidieron un texto donde dijera que en el Nuevo Testamento se exigían los diezmos,
yo estoy esperando el primer texto que les pedí, donde dice en el Nuevo Testamento que los diezmos están abolidos. Si usted me consigue un solo texto, yo se lo agradezco, ¿verdad? Porque para eso, de eso se trata, estudiar la palabra de Dios. Y si usted conoce un texto, solamente lo pone y ya. Usted dice, pastor, mire, aquí dice que los diezmos se iban a abolir. Perfecto. Y entonces, en la conclusión, podemos decir, hermanos, que el diezmo es un invento, una creación de Dios para sostener su obra. Y los diezmos y ofrendas en general, Dios los instituye como un acto de adoración. Así que cada vez que se iba a presentar uno de sus hijos, siempre llevaba una ofrenda, siempre. No tenía que ver con sostener la obra, pagar la renta, pagarle a un pastor, no tenía que ver con nada de eso. Solo tenía que ver como un acto de adoración. La iglesia adventista ha asumido el sistema de diezmos que se utilizó para los sacerdotes. Y luego entonces la Biblia presenta que Dios dice que colocó a pastores. Y la iglesia adventista ha asumido el mismo sistema para pagarle a los pastores, lo cual es justo siempre y cuando sean pastores que trabajen de verdad para la obra de Dios. Y la Biblia presenta las características del verdadero alfolí. Hay que llevar el diezmo al alfolí, pero ese alfolí tiene que estar dispuesto para que haya alimento en la casa del Señor. Las tres clases de alimentos. Alimento número 1, el sostén para los levitas o sacerdotes. El número 2, el alimento número 2, es que a través de ese sostén, el levita y el sacerdote pues pudieran presentar alimento espiritual al pueblo. Y el número 3 es que hubiera alimento físico. Hoy me preguntaba alguien, uno de los jóvenes de la iglesia, que cuando se satisfacen todas las necesidades ya de la iglesia al mes, se le paga al pastor, se le paga a quien haya que pagarle, ¿qué pasa con ese dinero extra que queda? Bueno, la mayoría sabemos lo que pasa. Sin embargo, el punto, según la iglesia apostólica, el dinero que quede en la tesorería tiene que devolvérsele al pueblo, para que así se cumpla Malaquías 3:10, traer los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es el punto principal. Entonces, cuando eso es así, simplemente, hermanos, nosotros tenemos que hacerlo así. Entonces, si usted dice hoy que es pastor, lo que decíamos, si usted copia del ministerio sacerdotal, tiene que tener las características de los sacerdotes. Más adelante lo vamos a ver. Muy bien, hermanos, yo quiero comenzar hoy presentando una cosa interesante. Hay algunos teólogos que me han escrito sobre Elena de White y me han puesto citas de Elena de White diciendo, donde Elena de White dice, ¿verdad?, que la iglesia, que hay que llevar el diezmo al alfolí, que la iglesia es la depositaria de la ley de Dios, etcétera. Y yo quiero hacer una aclaración hoy, por si acaso alguno de ustedes no lo sabía. Oigan esto, hermanos. Yo no sé si usted sabía, pero Elena de White escribe para un mundo de personas. O sea, para diferentes personas. ¿Qué significa eso? Hay un libro de Elena de White que se llama Testimonios para los Ministros. O sea, en ese libro, Elena de White escribe de forma exclusiva para los pastores. Cuando ella escribe para un pastor, entonces no está escribiendo para un anciano. No está escribiendo para un director de escuela sabática. No está escribiendo para un misionero. No está escribiendo para los jóvenes de la iglesia. No está escribiendo para las esposas de los pastores. Solo está escribiendo para los pastores. Testimonios para los ministros. Entonces, usted no puede tomar una cita de Elena de White destinada a los pastores y aplicársela a la iglesia. Porque por lógica, hermanos, es incongruente. O sea, no cabe. No sé si usted entiende lo que quiero decir. Elena de White, por ejemplo, escribió un libro titulado Mensaje para los jóvenes. En ese libro, lo que ella dice, todo lo que ella escribió para los jóvenes, usted no puede tomarlo y aplicarlo a los pastores de la iglesia. Porque eso no va a proceder. También ella escribió de forma exclusiva para la iglesia. Por eso usted nota que ella escribe los testimonios para la iglesia. Ahora, dentro de los testimonios para la iglesia, escribe para pastores, para jóvenes y ahora escribe para la iglesia.
dentro de los testimonios para la iglesia, recuerde que ella le escribe a una iglesia que fue lamentablemente mal formada. O sea, una iglesia que trae un evangelio, imagínense, se comenzaron a predicar el mensaje de los 4 ángeles cuando comienza la iglesia. Y el mensaje de los 4 ángeles fue engavetado. Entonces, Elena de White escribe para una iglesia donde habían personas media convertidas, casi convertidas y verdaderamente convertidas. Por eso usted nota que hay un momento donde ella dice que el hermano que yerra hay que tratarlo con misericordia, pero ella no se está refiriendo a un hermano que tiene madurez espiritual y que antes de bautizarlo, pues se pudo adiestrar correctamente. Es la problemática que tenemos hoy dentro de la iglesia. Hermanos que trabajan en sábado, que hacen cosas en sábado y que no, óigame hermano, que no vienen a representar nada de lo que tiene que ver con Dios. Entonces, ella escribe testimonios para la iglesia a diferentes personas dentro de la iglesia. Y hay que tener cuidado, hermanos, cuando ella escribe para una persona, que usted no se lo aplique a otra. Ella también escribió, por ejemplo, para esposas de pastores. Entonces, en esa esposa de pastores, lo que ella dice para la esposa de pastores, usted no se lo puede aplicar a los jóvenes. ¿Me entiende? No se lo puede aplicar para las muchachas que están solteras. Porque una cosa no combina con la otra. ¿Qué quiero decir en conclusión, hermanos? La sierva de Dios escribió para un mundo de gente. Al final, cuando usted va a estudiar Elena de White, debe de tener cuidado. Debe de tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, en una ocasión ella dice, la voz de la conferencia general es la voz de Dios. Eso está bien. Pero, mire por ejemplo lo que dice acá en esta cita. ¿Verdad? Oiga lo que dice. Eso está en la carta 55 del 19 de septiembre de 1895, párrafo 2. Dice, la conferencia general, dice, es corrupta. No encuentro descanso espiritual. Escena tras escena se presenta ante mí en símbolos y no encuentro descanso hasta que empiezo a escribir el asunto. No he dormido desde las 2 de la tarde. Creo que instituiremos al menos una vez al día un tiempo de oración para que el Señor ponga en orden en el centro de la obra. Allí se están moldeando los asuntos de tal manera que todas las demás instituciones siguen el mismo camino y la propia Asociación General se está corrompiendo con sentimientos y principios erróneos. Al elaborar los planes se manifiestan los mismos principios que han regido la situación en Battle Creek durante bastante tiempo. Entonces, ¿qué dice ella acá? Bueno, que no, que ahí estaba dañada la cosa y que ya no era. Mire ahora lo que presenta acá, hermanos. Dice en la carta 55, bueno, en la misma, más abajo, se me ha mostrado que la nación judía no fue llevada repentinamente a su estado de pensamiento y práctica. Hermanos, hemos venido presentando una pregunta que muchos de ustedes también se la han hecho en algún momento. Y es, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios? Que siendo el pueblo elegido, que tenía las profecías, que tenía la elección de Dios, ¿qué pasó con ese pueblo que se perdió? Óigame, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Elena de White lo está explicando acá, hermanos. Y es lo mismo que Satanás está haciendo con la iglesia adventista. Repito la cita, dice, se me ha mostrado que la nación judía no fue llevada repentinamente a su estado de pensamiento y práctica. De generación en generación trabajaron con teorías falsas. Oiga lo que hicieron los dirigentes del pueblo. O sea, Satanás a través de los dirigentes del pueblo. Oiga eso. Dice acá, trabajaron con teorías falsas, aplicaron principios opuestos a la verdad y combinaron con su religión ideas y planes producto de mentes humanas. Las invenciones humanas se hicieron supremas. Óigame, hermanos, Elena de White presenta acá que el trabajo que hizo Satanás a través de los líderes religiosos, dice que fue de generación en generación. O sea, él fue trabajando sigilosamente, hermanos, al punto que cuando Cristo vino, adivinen qué, el pueblo lo ignoró, no le dio la bienvenida cuando nació, cuando iba creciendo lo rechazaron y en su ministerio lo crucificaron. Usted se puede preguntar, hermano, ¿qué está haciendo Satanás ahora mismo dentro de la iglesia adventista? O sea, póngase a pensar, porque usted piensa que Satanás dejó a la iglesia adventista tranquila.
No, hermanos, miren, tantos hermanos que hay en la iglesia que no comprenden hoy cuál es la verdad presente. ¿A qué usted cree que se debe eso? Esa ignorancia de hermanos que creen que podemos seguir pecando y que Jesucristo le va a perdonar hasta 70 veces 7. Esos hermanos de la iglesia que creen tantas cosas y que estamos bien. Óigame, hermanos de la iglesia que creen que la verdad presente para hoy es el mensaje de los 3 ángeles, pero que ni siquiera entienden el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, esos hermanos, ¿a qué usted cree que se debe la ignorancia? A un trabajo encomiable que ha hecho Satanás, dice, de generación en generación a través de los líderes. ¿Qué significa eso, hermanos? Mire, cuando usted vea hermanos con ignorancia del mensaje de la verdad presente, que es del 4º ángel, cuando usted vea hermanos que no sepan el camino de la santidad, que ellos crean que van a estar pecando hasta que Cristo venga, esas son enseñanzas que Satanás ha entretejido y hoy el 99% de la iglesia adventista así lo cree. Cuando usted encuentra un hermano así, no lo ataque, no le hable mal, trate de hablarle con amor. Para que, así como Dios me rescató a mí, podamos rescatar a cuantos quieran dejarse rescatar. O sea, hermanos, la iglesia adventista hoy tiene un mensaje torcido a un nivel que si usted le dice, hermanos, vamos a vivir en santidad, hasta ahí usted llegó bien. Porque dice, no, vamos a pecar hasta que Cristo venga, etc. Si usted le dice hoy a la gente, mira, vamos a predicar el mensaje del 4º ángel. ¿Qué? ¿El mensaje del 4º ángel? ¿Qué es eso? A mí me han dicho personas, eso es un invento tuyo. O sea, yo como pastor me estoy inventando que hay que predicar hoy el mensaje del 4º ángel. Está bien entonces, no hay problema. Miren, dice Elena de White que Dios no reconocerá como sus pastores a quienes hablan cosas suaves. En este tiempo terrible, justo antes de que Cristo venga por segunda vez, los predicadores fieles de Dios tendrán que dar un testimonio aún más directo que el que dio Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? O sea, mire hermano, vaya a la Biblia, ahí está la Biblia. Yo no puedo discutir con una persona que no lee la Biblia. El mensaje de Juan el Bautista fue, arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Entonces, Juan predicó para que se arrepintiera al pueblo de Dios y se bautizaran todos. Mas, no todos lo hicieron. Dice ella que en este tiempo, antes de que Cristo venga, nosotros los predicadores fieles de Dios tendremos que dar un testimonio aún más directo que el que dio Juan el Bautista. O sea, hermanos, el mensaje es más profundo hoy. La verdad presente se hace todavía más profunda. Y es peor porque ahora Satanás está jugando la última carta. Usted ve que hemos dicho que el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18 es el último mensaje de amor al mundo. Ok, así como lo entendemos nosotros, así está haciendo Satanás. Está haciendo su última jugada en esta tierra. Porque él sabe que ya que es la última, ya no le queda más nada. Entonces dice, nosotros tenemos por delante una obra importante y de gran responsabilidad. Y a los que hablan cosas suaves, Dios no los reconocerá como sus pastores. Un terrible ay se cierne sobre ellos. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, la página 321. Entonces, hermano, esos pastores que se la pasan diciéndole a la iglesia, no te preocupes que Jesús te perdona, su misericordia es infinita, por la naturaleza pecaminosa, pecaremos hasta que Cristo venga. Esos pastores hablan cosas suaves y a la iglesia le gusta eso. Pero aquí está diciendo lo que va a pasar. Hay pastores como su servidor que le está diciendo a la iglesia, vivamos en santidad y hagamos justicia, que de paso es parte del tema para hoy. Entonces, yo quise presentarles esto. Ustedes saben por qué, hermanos. Porque tenemos que ir aterrizando ya. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y hoy por hoy tenemos, hermanos, que diferenciarnos. La iglesia militante se tiene que diferenciar de la triunfante. O la triunfante tiene que diferenciarse de la militante. La que va para el cielo no es la militante, es la triunfante. Y la triunfante tiene características que la vamos a ver en unos minutos, si Dios quiere. Ahora, muy bien, hermanos. Quiero comenzar hoy con una pregunta. Esta pregunta, hermanos, es para ustedes. Y esta pregunta yo la hago con amor. Que así como Dios me sacó de este error que le voy a presentar ahora, que así pueda sacarlos a ustedes también. Oiga la pregunta. Si a la iglesia adventista donde usted va, porque si hablamos de los católicos o los mormones, evangélicos, serían los domingos. Ellos creen que el día de reposo es el domingo. Está bien. Ahora viene la pregunta. Si a la iglesia adventista donde usted y yo vamos,
usted se da cuenta que no están santificando el sábado, que no lo están respetando, que no lo están guardando como dice la palabra de Dios, no hablando tus propias palabras. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. O sea, en el sábado, hermanos, nosotros no podemos hacer fiestas. Hasta ahora tenemos como algunas 1600 fiestas dentro de la iglesia. Sí, porque celebramos el día del conquistador, del aventurero, del guía mayor, del instructor del guía mayor, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los viejitos, de las viejitas, de los hombres, de las mujeres, del pastor, de papá, de mamá, de San Valentín, de Navidad, de la Semana Santa. Hermanos, en sábado nosotros, oiga, lamentablemente, hemos hecho del sábado lo que sea, menos un día de santidad. Así que yo creo que el 99% de la iglesia está de acuerdo en eso. Le hemos metido tantas actividades al sábado que el sábado ya no es una delicia y se convierte, hermanos, en una violación directa al sábado. ¿Por qué? Porque las actividades que se hacen en sábado no guardan la santidad del sábado. Imagínense. No, porque hoy estamos el día de San Valentín. Primero, ¿usted sabe quién fue Valentín? Que luego lo canonizaron, por decirlo así, como un santo. San Valentín, una persona que hacía orgías. Y en nombre de él es que se toma el asunto del San Valentín. Entonces, dentro de la iglesia se celebra eso, lamentablemente. Yo no celebro eso. La pregunta es, cuando venga ahorita el 14 de febrero, si en su iglesia en sábado van a celebrar esa basura espiritual, porque es una basura, es una fiesta basura para Dios. Eso no puede hacerse ni en sábado ni en ningún día. El día del amor es todos los días. Pero si usted sabe que en su iglesia van a celebrar eso, la pregunta es, si en tu iglesia no están santificando el sábado, ¿deberías congregarte como quiera? Es una pregunta para meditar. Yo creo que la mediten. Puede poner allí sí o no, o puede poner o no sé, o no sé, lo que usted quiera. Pero hermanos, yo quiero que la meditemos, porque hoy es ya el cierre. Hoy es el último día de la serie Diezmos y Ofrendas. Y esta meditación es para llevarlo a otro plano todavía mayor. Si mi iglesia no santifica el sábado, ¿debería yo congregarme entonces en esa iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo quisiera ver, a ver. Vamos a ver si alguien responde. Recordemos, en lo que ustedes van pensando. Según Éxodo 28 al 11, la palabra de Dios dice que el sábado es el día de reposo. Y me gusta mucho cuando dice, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, o sea, hermanos, una cosa meticulosa, específica. Bueno, dice, Liliana dice, déjenme ver, porque, dice, eso es profanar el santo sábado, por supuesto. Esas actividades y fiestas, hermanos, que se hacen en sábado, yo no entiendo cómo es que Satanás logró meter eso en el pueblo de Dios a un nivel que los dirigentes ya lo tienen, hermanos, como una cosa instituida. O sea, es una institución. Nadie se atreve a ir en contra de eso. Absolutamente nadie. Dice Natalie, yo creo que no. Y yo también digo lo mismo. Yo creo que no. Esas fiestas no se pueden celebrar. Ahora, la pregunta es, dice Franklin, claro que no. La pregunta es, ¿deberíamos congregarnos en esas iglesias que están violando el sábado? Yo tengo mi respuesta. Y yo la voy a dar libremente, porque usted da la suya también. Mi respuesta es absolutamente no, hermanos. No deberíamos, no deberíamos participar de esas actividades de la iglesia que estén violando el sábado. No. ¿Usted sabe por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque yo no puedo participar ni apoyar la violación a la ley de Dios. Yo sé que lo que estoy presentando es una cosa dura de escuchar, más terrible de practicar. O sea, que usted diga, ¿tú sabes lo que es yo dejar de ir a la iglesia? Y entonces ahora comenzar a congregarme en un... Es más, déjeme decirle algo, hermanos. Hay iglesias adventistas que son conservadoras. ¿Usted escuchó eso, hermano? O sea, si su iglesia viola el sábado con esas actividades que no son de santidad, trate de buscar una segunda opción. ¿Qué cosa? Otra iglesia que le quede lo más cerca posible, que sean gente conservadoras.
Yo conozco iglesias adventistas que son conservadoras. Conozco dirigentes que son conservadores. Y conozco pastores que son conservadores. Son muy pocos, pero los hay. Y yo le doy testimonio de eso, hermanos. Yo como pastor se lo aseguro. Primer paso. Yo no recomiendo a nadie que se congregue en una iglesia que estén violando el sábado. Porque la pregunta es, si están violando el sábado y yo voy y me congrego, ¿qué yo voy a hacer allí? ¿Guardaré el sábado como Dios quiere o lo estaré violando igual? Dice Liliana, y Dios no está donde profanen su ley. Claro que no. Entonces, esto es un asunto, hermanos, decisivo. Esto es muy fuerte lo que yo estoy diciendo. ¿Qué pasaría si a la iglesia donde usted va, usted se da cuenta que desde el viernes en la noche ya tienen una decoración allí, hermano? Que cuando usted va a adorar a Dios, usted no se concentra en la adoración a Dios. Porque está la decoración, están los colores. Y están las cosas, hermanos, que nosotros sabemos que están mal. Y sin embargo, se celebran en sábado. O sea, ¿cómo podemos nosotros celebrar, hermanos, el asunto de Navidad dentro de la iglesia? Y no voy a entrar en esos detalles porque, mire, si usted quiere celebrar Navidad, celébrela. No hay que ser inteligente para usted saber que Jesús no nació el 25 de diciembre. No hay que ser inteligente, hermano, para usted saber que donde Jesús nació no tiene nada que ver con lo que te pintan de que con un pesebre. Eso es una mentira. ¿Dónde dice que Jesús nació en un pesebre y que estaba lleno de... ¿Pero dónde dice eso? Solamente digan dónde lo dice en la Biblia. Usted me busca un texto y yo se lo agradezco. O sea, hermanos, todas estas fiestas, Satanás las ha traído al pueblo de Dios. ¿Y para qué? Para profanar el sábado de Dios. Y la pregunta es la siguiente. Si yo voy a esas actividades donde se viola el sábado, ¿estaré yo incurriendo en eso? En la misma dirección es que va. Hermanos, si usted se da cuenta que en su iglesia adventista hay una familia o dos que no tienen para comer y el dinero llega a la iglesia, más la iglesia no le da a ellos ayuda para la comida, la pregunta sería, si usted sigue llevando su diezmo y su ofrenda a esa iglesia, entonces, ¿usted será parte de esa injusticia o esa injusticia no le cae a usted? Estamos hablando de un asunto de fidelidad, un asunto, hermanos, de justicia. Dice Natalie, yo pienso de esta manera. Bueno, este es el pensar de Natalie. Usted no tiene que copiar a Natalie, ni yo. Aquí usted se expresa como usted quiera. Dice, Dios dice, no tendrás dioses ajenos. Cuando celebramos fiestas paganas, estamos dándole culto a dioses ajenos, a Satanás. Entonces, decorar el templo de Dios es rendirle culto a... Exactamente. O sea, ¿por qué en sábado tenemos que decorar nuestras iglesias, hermanos, un día santo de Dios, con las actividades que están en el mundo? O sea, ¿pero por qué? El sábado es de Dios y debería dedicarse solamente para adorar a Dios. Nada debería distraer nuestra atención al sábado. Absolutamente nada. Entonces, yo le estoy diciendo esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque miren, llegó la hora de nosotros entender que tenemos que diferenciarnos. Eso no significa que usted ahora se aparta porque usted cree que es trigo. Mucho cuidado porque Satanás, hermano, va a venir a través de un dirigente de la iglesia, a través de un predicador o a través de un teólogo y va a decir, hermana, vamos a suponer, hermana Liliana, o la hermana Elsa, o hermana Natalie, ¿por qué usted no está viniendo a la iglesia? Pastor, mire, yo no estoy yendo a la iglesia porque allí hay dos cosas que están pasando. Número uno, se celebran actividades en sábado que violan el sábado. Número dos, a la iglesia, a las familias pobres de la iglesia no se le está ayudando, como dice Hechos capítulo 2. ¿Sabe lo que le va a decir el pastor? Hermana, usted está muy equivocada. Hermana Natalie, hermana Liliana, hermana Elsa, ustedes están muy equivocadas. Ustedes tienen un orgullo espiritual que las va a llevar a la perdición. ¿Cómo es posible que ustedes no vengan a congregarse porque se crean mejor que los demás? Oiga, ¿hasta dónde el diablo puede trabajar? ¿Usted sabe para qué? Para obligar a Liliana a que tenga que congregarse en la iglesia y tenga que tragarse la profanación del sábado y ver las injusticias y tiene que quedarse callada porque si ella habla, hay de ella porque el diablo le cae encima. Oiga, ¿hasta dónde ha llegado la manipulación? Hermanos, preparémonos. ¿Ustedes saben por qué?
Porque la salvación, hermanos, es gratis porque Cristo la pagó. Pero llegar al cielo, dentro de la iglesia, eso no va a ser fácil. Hermanos, oigan esto. Si usted toma la decisión de no ir a la iglesia y congregarse porque están violando el sábado y que usted lo compruebe con la palabra de Dios, a usted le van a llamar orgulloso o le van a llamar orgullosa. Ah, entonces usted cree que usted es trigo. No, usted está equivocado, hermano. El trigo nunca se cree que es trigo. Además, oiga lo que le van a decir. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Así que venga otra vez para acá. No, señor. Hermanos, la parábola del trigo y de la cizaña está presentando unas cosas que muchas veces nosotros no le estamos mirando. Está presentando, hermanos, es que dentro de la obra de Dios van a haber toda clase de gente. Pero cuando llegue el momento, oiga bien, hermano, recuerde que los discípulos fueron los que le pidieron a Jesús si sacaban la cizaña. Los discípulos fueron que le pidieron a Jesús si sacaban la cizaña. Mas no está diciendo con eso que usted no se pueda retraer si ve que están violando la ley de Dios. Ahora, vamos a la Biblia, hermanos. Bueno, nadie me ha puesto ahí nada. Nadie me ha puesto nada ahí de esto. Nadie me ha dicho, pastor, tú puedes mostrar con la Biblia que yo puedo dejar de congregarme si veo que están en pecado dentro del pueblo. Usted no me ha dicho dónde está en la Biblia. Vamos a la Biblia, hermanos. Mire, aquí está la palabra de Dios. Punto número 1. Yo quiero preguntarle a usted, ¿Juan el Bautista se congregaba en el templo, sí o no? Hermanos, miren, vamos a ir a la palabra de Dios y tenemos que hablar esto claro. Esta es la última vez que voy a hablar de eso. Esta es la última noche. Son las 8:40. Así que ahorita terminamos esto y ahí terminó la serie. Oiga la pregunta, hermanos. ¿Usted cree que Juan el Bautista, bueno, Liliana dice que no, Juan el Bautista se congregaba en el templo, sí o no? Dice Liliana que no. Yo digo que no y él no se congregaba. Juan vivía en el desierto, pero usted me dice, pastor, ¿será que Juan creía que él era trigo? No, para nada. Enoc se congregaba allí. No, Enoc vivía en la montaña. Juan vivía, ¿saben dónde? Allá en el desierto. Estamos con dos ejemplos ahora. La pregunta, ¿creían ellos que eran trigo y que eran mejor que los demás? No, para nada. Ellos no creían que eran mejores. Ellos solo estaban buscando santidad con Dios. Hermanos, si usted no busca la santidad, y yo sí, yo no me voy a congregar con usted. Imagínese, cada vez que yo vaya a la iglesia, si usted no está en santidad, usted va a estar, hermano, en la carne, y usted me va a poner temas en la iglesia en sábado, que van a violar el sábado. Hermano, mire, esto ni siquiera tiene que ver con congregarse o no congregarse. Elena de White tiene una cita que dice, ay. Esto es fuerte lo que voy a decir, pero igual, yo lo voy a decir. En el sábado, hermanos, ni siquiera a la familia debería visitarse. En sábado, ni siquiera a la familia. ¿Cómo, pastor? Usted está poniendo loco, pastor. Usted está enseñando una cosa extraña y no. El punto es que la santidad del sábado, usted tiene que mantenerla 100%. Y si usted va a visitar a un hermano suyo, a un primo suyo, a su papá, a su mamá, y ellos no tienen el concepto de santidad del sábado, hermano, vaya el domingo, no vaya en sábado. ¿Y usted sabe por qué, hermano? Oiga, ¿por qué? Porque si usted va a visitar a su familia en sábado, ¿qué tema usted cree que le va a poner su familia? A ver, hermano, ¿qué tema, oiga, qué tema usted cree que le va a poner su familia en sábado? ¿Qué tema usted cree que le va a poner? Nada que ver con santidad. Entonces, si usted va a visitar a sus padres, óigame bien, hermano, si usted va a visitar a sus padres y sus padres no son cristianos, grábese esto en su mente, hermano. Grábeselo en la mente. Usted no, oiga, jamás podrá mantener la santidad del sábado. Pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde que cuando Cristo vino a la tierra, dijo, yo no he venido a traer paz. Oiga esto, yo no he venido, hermanos, a traer paz. Yo he venido a traer espada. Y dice Jesús, claro, a poner a la nuera, ¿contra quién? Contra su suegra. Perdón, hermano, que me están llamando hoy algunos hermanos y no le puedo contestar ahora. Y dice que Jesús vino a poner en contra a uno contra otro.
¿Y se sabe por qué? Precisamente ese es uno de los puntos. Oiga eso, uno de los puntos. Entonces, volvemos otra vez, hermanos. ¿Juan se congregaba en el templo? No. ¿Enoc se congregaba? No. Ahora, vienen otras preguntas. Ya mire, y aquí, esta es la parte más importante. ¿Jesús se congregaba en el templo? Ese es el número 3. Vamos a continuar ahora con los apóstoles. Pero vámonos primero ahora con Jesús. Jesús se congregaba en el templo. Ahora, le pregunto, ¿se congregaba Jesús? ¿Sí o no? Ya, dice Carlos Licona, totalmente de acuerdo, amén. Yo digo, gloria a Dios. Ahora, ¿se congregaba Jesús en el templo, sí o no? Hey, hermanos, ahora vamos a desafiarnos así unos a otros, pero con amor. Vamos a poner las cosas aquí como están. ¿Se congregaba Jesús, sí o no? Bueno, vamos a ver si Jesús se congregaba. Lucas 4:16. Vamos a ver ahora el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oh, pues entonces, oigan esto, hermano, escuchen esto, hermano. Entonces, la Biblia dice que Jesús sí se congregaba. Dice la hermana Rosy: hola pastor, estaba extrañando su mensaje y le recuerdo para usted, gracias. Ok, Dios te bendiga, Rosy. Me estaban llamando ellos. Esos son los molestosos que me estaban llamando. Los molestosos que amo. A Rosy, a Alberto, a los chamacos. Bienvenidos. Entonces, hermanos, aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús se congregaba en el templo. ¿Sí o no? Sí. Ahora, yo quiero que usted lea conmigo. Oigan, léame este texto ahora. Yo quiero ver, bueno, no, porque pensé que estaba en Zoom y no está en Zoom. Yo quiero que usted lea conmigo Mateo 23:38. ¿Iba Jesús al templo, sí o no? Vamos a ver. Hermanos, el templo, ¿cuál es el templo que estamos hablando? Es el templo judío, donde Dios dice que había prometido tener su presencia allí, etcétera, etcétera, los sacerdotes. Mateo 23:38. Vamos a ver qué dice allí. Vamos a ver. ¿Se congregó Jesús en la iglesia? Sí, él iba. Pero ¿qué dice Mateo 3:38? Dice, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oiga, mi hermano, ¿iba Jesús al templo, sí o no? Sí. Pero ¿qué pasó después? Jesús ya no volvió más al templo. Oiga eso, hermano. Jesús no volvió más al templo. Y digo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque Jesús comprobó, oiga esto, hermano. Jesús comprobó que los dirigentes del pueblo ya le habían rechazado por completo. Y Jesús dijo, no tiene sentido que yo vuelva acá. ¿Y para qué? O sea, era una burla lo que se hacía. Porque Jesús era el cordero. Y adivinen qué. Ellos continuaban sacrificando el cordero. O sea, ellos no aceptaron a Jesús. Tenemos 3. Juan el Bautista nunca fue al templo, no se congregaba, no era parte de la conferencia general. Enoc, mucho menos, en el tiempo de él, claro está. Jesús sí fue por un tiempo al templo para dar ejemplo, etcétera. Pero llegó un momento donde él dijo que ya no volvía más. Porque la burla era tan grande que ya él no la soportaba más, hermanos. Y jamás volvió. Ahora, vamos a ver al cuarto ejemplo. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Me estoy extendiendo un poco acá porque, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto que yo le voy a leer acá, hermanos, lo hemos leído muchas veces. Pero cuando se lo lea ahora, como que va a tener una connotación diferente. Ahora esto va a tener una connotación diferente. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a ver, hermanos. A los que dicen, no, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos en la conferencia general. Y si no nos congregamos allí, vamos a morir, nos vamos a perder. Hechos 9, 1 y 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Pablo trabajaba con la conferencia general y con el templo y los sacerdotes, ¿sí o no? Dice Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, que sí, que Pablo trabajaba
con la conferencia general. ¿Se congregaba Pablo en el templo, sí o no? Todo el tiempo. ¿Dejó Pablo de ir al templo, sí o no? Sí. ¿Cuándo? Lea conmigo. Dice, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, y yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces dice, dice, fue entonces Ananías y entró, el 17, en la casa y poniendo sobre Pablo las manos, digo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿A quién rechazó el pueblo de Israel? A Jesús. ¿Con quién trabajaba Pablo? Con la conferencia general. Iba al templo y se congregaba. Buscaba cartas para matar a los cristianos. Y cuando se encuentra con Jesús, ahora Pablo deja de ir al templo, jamás se volvió a congregar y ahora viene a formar parte, mire de qué. Hechos capítulo 9, versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Oh, ¿qué pasa con Pablo? Cuando él acepta la verdad presente que era Cristo, dejó de trabajar con los sacerdotes, con el pueblo escogido por Dios. Y ahora va a formar parte de la iglesia apostólica dirigida por el Espíritu Santo. Amén, amén. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Dios les bendiga. Entonces, hermanos, ¿qué estamos presentando aquí ahora? Una cosa muy delicada, hermanos. Yo invito hoy, basado en la palabra de Dios, a cualquier hermano que revise la iglesia donde se está congregando. Si viola la ley de Dios y si hacen injusticias con los diezmos y ofrendas, ese no es el lugar, no es el alfolí. Usted dice, sí, pastor, no importa, tenemos que ir, etcétera. ¿Usted va a ir a formar parte y a apoyar la injusticia? ¿Ustedes recuerdan? Mire, yo le puse hace como 2 estudios atrás un ejemplo que me llamó mucho la atención. Del hermanito de la iglesia que es pobre y él trabaja, hermanos, y no le alcanza el dinero. Y por ser fiel a Dios, él devuelve a la iglesia sus diezmos y sus ofrendas. Y por devolver diezmo y ofrenda, el hermanito se queda sin dinero hasta para la comida. La iglesia, según Hechos capítulo 2, está obligada a darle comida y ayudarle a ese hermano. Hasta que la iglesia adventista no lo haga así, que no espere el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué no se ha derramado el Espíritu Santo en la iglesia adventista, que es el pueblo de Dios? Porque jamás se va a derramar, hermanos, con la injusticia que nosotros vemos dentro. Jamás, es imposible. Hermanos, la iglesia está obligada por la Biblia y Elena de White que se lleve el diezmo al alfolí, pero es para que haya alimento en la casa del Señor. Dice Hechos 2 que en la iglesia apostólica nadie había con necesidad, porque todo el dinero que llegaba se repartía, hermanos, para que nadie pasaba hambre. Hasta que tu iglesia adventista no llegue a ese nivel, el Espíritu Santo jamás se derramará en ti. Te lo digo, mira, con dolor y también con amor. Esto no es un invento mío. Y si usted no me lo quiere creer, hermano, léase Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles. ¿Y qué hace después de eso? Oh, hermanos, dice que ellos comienzan a repartir todo. El que tenía tierras extras, casas extras, las vendía y las ponía a los pies de los apóstoles. Y el dinero se repartía, que no se quedaba entre los apóstoles, sino que llegaba a los hermanos pobres. Esa es la vida que tiene que vivir la iglesia antes de que venga Cristo. Pero le voy a dar una noticia para que usted no se le complique la vida. La iglesia militante jamás va a hacer eso. Es imposible que lo haga. Es la iglesia triunfante la que va a comenzar a practicarlo. Ahora la pregunta, el número 4. Pablo, ¿se congregaba en el templo, sí o no? El mismo que mire, la misma persona que me dice a mí que Jesús se congregaba en el templo, en el mismo templo que Jesús se congregaba Pablo. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento de que él conoce a Jesús, entonces él se sale y comienza ahora a formar parte de la iglesia apostólica. Léalo ahí, Hechos capítulo 2, capítulo 9, 10, 11, 12, el libro entero después del 9. Ya Pablo jamás volvió a trabajar con los sacerdotes. Porque él reconoció que aunque ellos eran el pueblo elegido por Dios, ellos rechazaron a Dios. Y una pregunta hoy, hermano, que puede estremecer a la iglesia adventista a nivel mundial. ¿Usted sabe cuál es? ¿Ha rechazado la iglesia adventista a Jesús?
¿Ha rechazado la iglesia adventista a Jesús? ¿Sí o no? Y yo ahora voy a preguntarles. Vamos a continuar. El ejemplo número 5. El apóstol Pedro. ¿Iba Pedro al templo, sí o no? Claro que sí. Ahora, después que Pedro conoce a Cristo, ¿Pedro forma parte de la iglesia apostólica o continuó siendo miembro de allá del Sanedrín? Jamás en la vida, hermanos. El Sanedrín pereció, hermanos, a espada. Pereció. Entiéndanlo, y pereció porque, aunque fue elegido por Dios, rechazó a Dios. Entonces, yo quería presentarle esta parte. ¿Usted sabe para qué, hermano? Para que usted entienda que necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si la iglesia donde yo me congrego está violando el sábado abiertamente, oigan, hermanos, dirigentes de la iglesia hablando de negocio en la iglesia, hablando de pelotas, de fútbol en la iglesia, y nadie hace nada, nadie dice nada. Con 1000 celebraciones en sábado, cuando deberíamos tener nuestra mente en santidad al Señor, procurando la santidad. Sin ella no veremos al Señor jamás. De hecho, ninguno de los discípulos que se convirtieron en apóstoles, ninguno de ellos, hermanos, volvió más a pertenecer allá al Sanedrín y al templo. No, eran parte de, oiga lo que dice Hechos capítulo 2, eso está aquí. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la doctrina de quiénes? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, los dirigentes tenían una sencillez, pues tenían el Espíritu Santo. Tenían una sencillez tan grande y una humildad que ellos se metían, se mezclaban con el pueblo. Y usted ni siquiera sabía quién era apóstol ni quién era un hermano de la iglesia. Porque eran sencillos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué hoy no hacemos maravillas y señales? ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Por el mismo tema que se le ha malformado a la iglesia adventista. Porque se le dice que estará pecando hasta que Cristo venga. Vamos a hacer algo, hermano. Muéstreme un solo apóstol que después de recibir el Espíritu Santo comenzó a cometer pecados deliberados. Un solo. Bueno, muéstreme uno solo. Después que recibieron al Espíritu Santo, muéstreme un apóstol que estuvo cayendo en pecados, y el Señor lo perdonaba y seguía cayendo en pecados, y el Señor lo perdonaba y seguía cayendo en pecados, y el Señor lo perdonaba. Hermanos, ese manejo del pecado se da ahora solo en la iglesia adventista. En la Biblia nunca se ha dado eso. Si usted cree que sí, entiende, hermanos, porque a nosotros nos enseñaron eso desde antes de bautizarnos. Óigame, esta pregunta debería despertar a cualquier adventista y cualquiera de los pastores que están acá. Bienvenidos, pastores, colegas míos, que los amo en el amor de Cristo. Oiga la pregunta. Usted tiene constancia de un solo apóstol que el Espíritu Santo se derramó y él comenzaba y caía en pecados y el Señor lo perdonaba, y volvía y caía en pecados y el Señor lo perdonaba, y volvía y caía en pecados y el Señor lo perdonaba. Usted, póngame el nombre de un solo apóstol. Pero no me ponga el nombre, por favor. Usted me puede poner el nombre del que usted quiera. Porque recuérdese, nosotros ya fuimos malformados. Nuestro disco duro está lleno de un mensaje torcido. No me ponga el nombre. Usted me pone, apóstol Pablo cometió este pecado, pecó 8 veces y Dios lo perdonó. Póngame eso, hermano. Mire, hoy es una noche de desafío. Hoy no es una noche para que usted me venga y diga, no, hermano, porque si hay que predicar con amor, también es como la palabra de Dios. ¿Por qué yo estoy enfatizando que ningún apóstol, oiga eso, ningún apóstol, después de recibir al Espíritu Santo, estaba cayendo en pecados? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que es así como el Espíritu Santo puede dirigir a la iglesia adventista. De lo contrario, tenga usted la conclusión. Tenga la conclusión, téngala usted. Dios no dirige a su pueblo en pecado. Oh, sí, pastor, Dios sí lo dirige. Póngame un solo texto ahí. Pero no, yo no quiero 2, porque 2 son demasiados. Póngame un solo texto, hermano, uno solo. Y yo se lo voy a agradecer en el alma. Entonces, usted ve, hermano, la iglesia adventista que viola el sábado cada sábado. No es esa iglesia la que va para el cielo. Es una mentira de Satanás. Ustedes saben quiénes son los que van para el cielo. Yo le voy a leer este texto para que avancemos, porque, oh Cristo, ya son las 9 y no voy ni por la mitad. Pero ok, miren, hermanos. Apocalipsis. Oiga, ¿quiénes son los que van para el cielo? Dice acá.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. Iglesia. Dice que él se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto, el remanente. Y oiga, ¿quiénes son esos? Esos son los que van para el cielo. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, si tú violas el sábado, tú no eres de ese grupo. Tú no perteneces a la iglesia triunfante. Tú perteneces a la iglesia militante. La Biblia presenta a un grupo de hombres y mujeres que están ya guardando los mandamientos de Dios. Y si a usted le enseñaron, hermano, que va a pecar hasta que Cristo venga, sálgase de esa enseñanza, hermano. Vaya a leer la palabra de Dios con ayuno y oración. Eso no cuesta nada, hermanos. Eso es gratis. Es totalmente gratis. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta red social? Estudiando la Biblia sin los lentes de ningún teólogo, sino con los lentes de la palabra de Dios. Ahora, hermano, mire, aquí está la pregunta. Siéntase libre. Póngame el nombre de un apóstol, de uno de los apóstoles, que después, porque antes de recibir el Espíritu Santo, 1000 diabluras, pero después de recibir el Espíritu Santo, un apóstol estuvo cayendo en pecados y Cristo lo perdonaba. Caía en pecado y Cristo lo perdonaba. Póngame uno. Si usted no encuentra ninguno, ¿usted sabe qué significa eso? Que el camino que le queda a la iglesia es el camino de santidad. Dios no comulga con el pecado, aunque usted se lo hayan enseñado al revés. Y esto, hermano, esto es palabra de Dios. Una palabra de Dios que para mí yo digo que no puede ser ya más clara. Entonces, la pregunta es, si mi iglesia no está santificando el sábado, o sea, está violando el sábado, ¿debería yo congregarme de manera obligatoria porque si yo no voy, ya me voy a perder? No, señor. Al contrario, si yo voy y participo de la violación del sábado, no piensen ustedes, mire, hermano, oigan este punto por amor a Dios y a ustedes. Si yo voy a un lugar donde se está violando la ley de Dios y yo lo sé y sigo yendo, no piensen ustedes que se va a poner ignorancia en nosotros. Porque usted sabe lo que están haciendo, usted sabe lo que está pasando. Dice Liliana, solo la iglesia triunfante vivirá en santidad y recibirá el sello del Dios vivo. Mire, si usted no entiende eso, hermano, es hora de ayunar. Dice, Señor, ¿es verdad lo que se dice en ese grupo ahí? ¿O esos son unos locos, mentirosos, extremistas? Pero, hermano, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué le cuesta a usted esta noche o mañana ponerse en ayuno y oración y preguntarle, Señor, lo que el pastor Víctor enseña, ¿eso viene del diablo o viene de ti? Porque mi mensaje, como decía Elena de White, no tiene un tercer poder. Mi mensaje no tiene, hermano, un tercer poder. Mi mensaje tiene solo uno de dos poderes. O yo estoy dirigido por Dios o estoy dirigido por el diablo. No hay un tercer poder. Y a usted le toca, pues, identificar eso. Entonces, el sábado, hermano, es el día de reposo. Y nosotros estamos llamados a congregarnos con los que guardan los mandamientos de Dios. Usted no ve que Apocalipsis 12:17 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios. Oye, Natalie, es con los que guardan los mandamientos que tenemos que juntarnos. Con los violadores de la ley de Dios no podemos juntarnos. No porque nos creamos trigo, no porque nos creamos mejores. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Le voy a poner un ejemplo, hermano. A ver si me entiende. Si una persona está traficando con las sustancias prohibidas, a ver si me entiende, está traficando con la sustancia prohibida. La pregunta es, ¿eso es un pecado tanto en el cielo como aquí en la tierra? ¿Sí o no? Sí, es un pecado traficar con sustancias prohibidas. Ya viene la pregunta. ¿Y usted estaría de acuerdo en asociarse con esa persona e identificarse con él y visitar los lugares que él visita? No. Jamás. Mire, hermano, donde yo sé que hay una persona que trafica con las sustancias prohibidas, yo no voy por ahí. Porque yo sé que cuando la policía vaya a ese lugar, a él se lo van a llevar y a mí también. Hermano, mire, si usted anda con un criminal, prepárese, que aunque usted no lo sea, cuando la policía llegue, hermano, usted se lo van a llevar preso. ¿Cómo yo puedo asistir a una iglesia que está violando el sábado? Eso es algo duro, terrible, lamentable, pero llegó la hora de tomar decisiones. Eso es si usted quiere desprenderse de la iglesia militante
hermano, y comenzará a formar parte de la iglesia triunfante. Apocalipsis 12:17, no se equivoca. Entonces, siguiente pregunta, hermanos. Esta pregunta es para todos. ¿Hacer justicia es individual o es algo colectivo? Es una pregunta para que usted la medite y la responda con Biblia. ¿Hacer justicia es algo colectivo o es individual? O sea, ¿usted cree que Dios va a demandar la justicia de nosotros como iglesia o como individuos? ¿Usted qué cree? Todavía un poquito más. Y volvemos al punto. Si usted lleva sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia y usted ve que hay un hermano de la iglesia con una necesidad, pero la iglesia dice que no tiene dinero, lo cual es una mentira, eso se convierte en injusticia. Si yo sigo llevando mi dinero allí, ¿usted sabía que usted forma parte de esa injusticia? No, hermanos, no. Llegó el momento, yo se lo he dicho, tome su dinero de ofrenda y cómprele comida a esa familia y lléveselo y Dios se lo va a bendecir. Y su diezmo, mándeselo a un ministerio independiente como el de Cristo. ¿Usted quiere un ejemplo de un ministerio independiente? De hecho, la iglesia adventista sabe que sí, y Elena de Guay lo apoya. Hay ministerios independientes. El de Cristo era independiente. Hermanos, el ministerio de Cristo jamás estuvo mezclado con el ministerio sacerdotal. Jamás. Dice Natalie, como dice el dicho, el que anda con cojo al año aprende a cojear. Y el problema no es nada más que aprende a cojear. Es que cuando vayan buscando al cojo, se van a llevar al que aprendió a cojear. Dice Liliana, la justicia es individual. Cada uno tendrá que dar cuenta de sí. Mire, lea conmigo 1 de Juan 3:7. A mí me encanta mucho la palabra de Dios. Oiga lo que dice 1 de Juan 3:7. Hemos leído el texto, pero ahora cae perfecto. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué dice ahora el apóstol Juan? Que cuando una persona hace justicia, se convierte en justo como Cristo es justo. Hermano, Cristo no está esperando que usted espere a que la iglesia haga justicia para usted hacer justicia. No. La justicia tiene que ser hecha en la mano suya y en la mía. ¿Usted se acuerda de Mateo 25? Y a los de la izquierda dirá, malditos al fuego eterno preparado para el diablo, porque yo tuve hambre y me dejaste con hambre. Entonces ese hermano de la iglesia que está pasando hambre, que por ser fiel a Dios no tiene para su comida, ese hermano de la iglesia tiene que recibir alimento de la dirigencia de la iglesia. Y si la iglesia dice que no tiene dinero, está mintiendo ante Dios. Y eso se llama pecado, hermanos. Pecado ante Dios. Y Dios va a sacar una cuenta que ustedes no tienen idea, hermanos. Tantas injusticias que se hacen en el pueblo de Dios, que yo no las quiero decir, porque mi interés no es atacar a los pastores, ni al sistema, ni mucho menos a la iglesia, que no tiene culpa de esto. Mi idea es presentar un mensaje para que la iglesia despierte. Entonces, ¿la justicia es individual o es colectivo? No, Dios espera que justicia mía individual. La pregunta, hermanos, que viene desprendiéndose de la primera. Si a la iglesia donde yo me congrego está haciendo injusticia, ¿usted cree que yo debería seguir congregándome allí con esa injusticia? No. Yo le sugiero a cualquiera, no. Trate de buscar una iglesia más conservadora o comenzar a entender que llegó el momento, hermano, de desprendernos. Lo que hicieron los apóstoles, todos los apóstoles se desprendieron del templo judío. Todos los apóstoles. O sea, ¿qué significa eso, hermanos? Y ellos formaron parte, fue de la iglesia apostólica. Dese cuenta los dos ministerios. El ministerio sacerdotal, ¿qué hacía? Usted no ha leído Ezequiel 34. ¿Qué hacían los pastores? Dice que no visitaban a la oveja. No le importaba si llegaba el lobo y la destruía. De la piel de la oveja hacían ropa para ellos. Se comían a la que estaba gorda. Se bebían la leche. O sea, hermano, le sacaban todos los beneficios a la oveja y no le hacían nada bueno a la oveja. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que ante esa injusticia, usted es de los que cree que usted va a seguir congregándose allí y que Dios lo va a bendecir? No, la maldición de Mateo 25 le va a caer a usted, hermano.
si usted no procura hacer justicia. Grábese eso, hermano. Bueno, mira lo que dice Liliana. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, hermano, si usted sabe que un hermano que tiene hambre tiene que darle de comer, vaya y dele de comer. Usted ve las familias que van a la iglesia y en la iglesia usted se da cuenta, hermano, qué gente tienen para comprar ropa a los niños, quién no. Hermano, mire, cuando uno quiere, usted se da cuenta. El chismoso se da cuenta, pero es solamente para llevar vida. Pero usted pudiera darse cuenta. ¿Sabe para qué? A usted le van a decir, no, ese pastor está mal. En la iglesia hay un departamento de Dorcas que se encarga de la necesidad de la iglesia. Eso es mentira del diablo, hermanos. No se deje manipular más por eso. Es una mentira pura. Ahora, hermanos, miren, ¿cómo podemos comprobar eso? ¿Usted quiere saber cómo se comprueba? Fácil. Hágase una prueba en esta semana. Hágase una pruebita y no cuesta nada. Vaya y dígale a los dirigentes de la iglesia, mira, hay hermanos de la iglesia que necesitan que se le haga una compra de comida. Hay hermanos de la iglesia que necesitan que se le compre una receta para su medicina. ¿Y sabe qué le van a decir? No, para eso no hay dinero. Y eso es todo el tiempo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Mentir a Dios y hacer injusticia. Sí, hermano. Si usted no se da cuenta, fue porque no lo formaron así. Pero es la iglesia la que tiene la obligación de ayudar a los hermanitos pobres. La iglesia está obligada por la Biblia. Si usted cree que no, yo sé a qué se debe eso. Yo solo le digo, si usted cree que no, oiga, póngase a estudiar la Biblia. ¿Qué le cuesta? Especialmente léase Hechos capítulo 2. Para que usted note cómo se desarrolló la iglesia porque tenía el Espíritu Santo. Y pregúntese si así se desarrolla la iglesia hoy y si tiene el Espíritu Santo. Entonces, hermano, no espere a que la iglesia haga justicia para usted ir a hacer justicia, porque eso no va a suceder. La militante no hará justicia, la militante se va a perder. Usted no lo sabe eso. Oiga esta cita de Elena de White. Ahí hay muchas citas. Dice, la iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. O sea, hermanos, ella hace una comparación entre el cielo y la tierra y la iglesia militante y la iglesia triunfante. Sigue diciendo, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la futura inmortal. Oh, ¿a quién se refiere ella ahí? A los de la iglesia triunfante, no la militante. La militante no se va a preparar así. Otra cita les tengo, hermanos, para compartir con ustedes. Recuerden, hoy estamos ya en la parte final de la serie Diezmos y Ofrendas. Dice, Dios tiene una iglesia sobre la tierra, que es su pueblo escogido. Dios tiene una ¿qué? Una iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Y dice, oiga ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que la iglesia a la que Elena se refiere es la iglesia triunfante? ¿Cómo yo me doy cuenta? Míralo aquí, la cita lo dice. Dios tiene una iglesia sobre la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Apocalipsis 12:17. Cuando Elena dice eso, no se refiere a la iglesia adventista militante, hermano, se refiere a la triunfante. No se refiere al 99% que usted y yo conocemos que viola el sábado cada sábado, haciendo 1500 actividades y le quitan la santidad del sábado. Lo peor no es eso ni siquiera. Lo peor es que si usted protesta, oh, hermano, usted lo que es un rebelde, una oveja negra, que usted es un disidente, que usted no ama a la obra. Oye, cuántas manipulaciones. ¿Y hasta cuándo estaremos con eso, hermano? ¿Hasta cuándo usted va a querer estar con esa venda? Dice acá, él está dirigiendo no a retoños aislados en la iglesia triunfante, acuérdense, que es la que guarda los mandamientos, no a la militante. Dice, uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. ¿Usted se acuerda de Apocalipsis 18? Ese pueblo está formado por hombres y mujeres que quieren vivir en santidad, dando el mensaje del cuarto ángel, presentando el fuerte pregón, que de hecho ya se está calentando, hermanos, el asunto. Ya está comenzando. Y lo único que Dios nos llama es a vivir en santidad. Yo recuerdo que cuando prediqué el mensaje del cuarto ángel, le decía a ustedes, los que estaban mirando, que hermanos,
aceptáramos que la verdad presente era el cuarto ángel, que nos invitaba a ver a Cristo como nuestra justicia y nos invitaba a vivir en santidad. Y oiga, wow, lo que me dijo el Espíritu Santo. Dile a mi pueblo lo siguiente. Hermanos, aceptemos vivir en santidad desde hoy, romper con el pecado. Y si en 10 años o en 20, Liliana, Natalie, Rosy, el hermano Carlos, se da cuenta, pastor, usted se equivocó. La verdad presente del momento no era el cuarto ángel de que vivir en santidad. Usted se equivocó. Si en 20 años usted se llegara a dar cuenta que yo me equivoqué, la pregunta sería, ¿qué perdió Liliana por vivir en santidad hasta que muriera o hasta que venga Cristo? ¿Qué perdió? Ok, está bien, se equivocó el pastor. Y usted dice, pastor, esa no era la verdad presente. Está bien. Pero en la verdad presente lo que le invita es a usted vivir en santidad, tener a Cristo como su justicia y guardar la ley de Dios. Si me equivocara en 20 años, ¿qué usted diría? Wow, por llevarme del pastor Rodríguez, qué desgracia de la vida esta, ¿eh? Él que me vino a vender ese sueño de que el cuarto ángel era la verdad presente. Yo lo acepté y comencé a vivir en santidad y a buscar de Dios y a guardar su ley fielmente. Y mira, ahora 20 años más tarde me doy cuenta que esa no era la verdad presente. Pero, y no tiene que usted que vivir en santidad como quiera. O sea, hermanos, no tiene usted que guardar la ley de Dios como quiera. Por eso es que este es un mensaje de amor. Es un mensaje de misericordia. Para ver si hay alguien que quiere entender y abrir sus ojos y no dejarse engañar por Satanás a través de los dirigentes, como pasó con el pueblo de Israel. Ahora, si yo le dijera, por ejemplo, déjenme ver, Natalie, mira, la verdad presente, Natalie, consiste en el mensaje del cuarto ángel. Está en Apocalipsis 18. Y una parte del mensaje del cuarto ángel dice que si tú tienes una casa, Natalie, véndela y dámelo a mí el dinero. Entonces Natalie dice, este mensaje está como medio extraño. Porque este pastor me está presentando que la verdad presente consiste en yo vender mi casa y darle el dinero a él. Entonces, como que uno dice, o si no, como hacen esos predicadores famosos, hermanos, el Señor me ha elegido para predicar su evangelio, necesito un jet privado. Así que mándenme dinero para acá. Necesito comprar un jet privado, hermanos, para predicar el evangelio. No. Cuando se hace así, mira, dice Natalie, bueno. Dice Natalie, bueno, esta verdad presente está extraña. Pero la verdad presente que el pastor Rodríguez le está diciendo a la iglesia adventista desde hace tiempo ya, es que abandonemos el pecado hoy, que miremos a Cristo como nuestra justicia y que entendamos que el Espíritu Santo no se va a derramar sobre una persona que viva pecando. Eso es lo único que le he dicho. Usted no tiene que darme nada a mí, usted no tiene que vender nada, usted no tiene que hacer nada. Es solo vivir en santidad. Punto. ¿Será que cuesta tanto entender eso? Y hermano, recuérdese que le he presentado hasta una fórmula, la fórmula del más con el menos. La mayoría en el pueblo de Dios siempre se pierde, del pueblo y de los dirigentes. La minoría siempre se salva, del pueblo y de los dirigentes. La gran minoría. Préstele cuidado a eso. Y pregúntese, ¿qué enseña el 98% de pastores y teólogos? ¿Qué enseñan? Que Cristo te perdona todas las veces que sea necesario. Y el pastor Rodríguez y un grupito pequeñito te dice que no. Que usted tiene que romper con el pecado para que pueda estar dirigido por el Espíritu. Eso, hermano, mire, analícelo, mire, porque eso ya yo creo que es demasiado ya. Ya está bien así. Ya está bien así, hermanos, que usted, oiga, usted simple y llanamente, tiene que estudiar la Biblia. Usted no me quiere creer a mí. Lea la Biblia le va a decir, no se preocupe. Dice la hermana Marciel Nuri, buenas noches, pastor Rodríguez, Víctor. Ok, es Víctor Rodríguez, pero igual, el orden de los humanos no altera. Dios te bendiga, hermana Marciel, bienvenida. Entonces, hermanos, ¿qué estamos presentando acá? Es una cosa, hermanos, demasiado grande que usted debe ponerle atención. Porque Satanás lo que está jugando es a la perdición suya y a la mía. A eso está jugando Satanás, a que usted se pierda y que yo me pierda. ¿Usted recuerda la cita que le leí al principio? Hermanos,
oigan esto, la obra que Satanás hizo en el pueblo de Israel, dice Elena de White, no fue de un día para otro que el diablo llevó al pueblo a esa ignorancia. Dice que fue de generación en generación, que él iba trabajando sigilosamente, solapadamente, hasta el punto que cuando vino el Mesías, todos lo rechazaron. Oye, el presidente de la Conferencia General rechazó al Mesías. Eso no es un chiste, hermanos. Eso no es para reírse. Cuando Jesús llegó, hermanos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué usted cree que está haciendo el diablo ahora en la iglesia adventista? Preparando el terreno para que cuando Cristo venga por segunda vez, tampoco. ¿Usted no se acuerda que él va a imitar la segunda venida de Cristo? ¿Y qué usted cree que él procura con eso? Es confundir a todo adventista posible. ¿Cómo descubriremos, cómo nos daremos cuenta cuál es la venida de Cristo correcta y cuál no? Cuando vivamos en santidad. Óyeme, si tú y yo decidimos vivir en santidad desde hoy, ¿adivina qué? Nada ni nadie te va a confundir. El vino de Babilonia no entra a tu mente. ¿Y sabes por qué? Por una razón sencilla. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si tú estás en santidad, tú estás conectado con Dios. Dios no dejará que tú seas engañado. Aleluya, hermano. Yo digo, gloria a Dios. Si te conectaste con Dios, Él no te va a dejar ser engañado. Pero si te conectaste con los dirigentes de la tierra, te va a engañar el diablo y te vas a perder con él. Entonces tengamos cuidado, hermano. Dice la hermosa Liliana, para los que aman el pecado, la santidad es lo más difícil que se le puede pedir. ¿Usted escuchó eso, hermano? Yo estoy de acuerdo con eso. Óigame, para una persona que quiere justificar el pecado y tiene que cubrir sus tendencias pecaminosas, a la fornicación, al adulterio, a engañar a la gente, a hablar mentira, a violar el sábado, todo el que necesita justificar su pecado, óigame, cuando usted le habla de santidad, dice que eso es lo más difícil que se le puede pedir. Y sigue diciendo, buscan todas las excusas para convencerse de que no se puede. Pero hay un grupito pequeñito, del cual yo formo parte, Liliana, también Natalie, ya ha ido entendiendo, muchísimos de ustedes. Hay un grupo pequeñito que estamos, hermano, mire, estamos convenciéndonos de que sí se puede vivir en santidad en esta tierra y sin pecar. Sí se puede vivir, porque Dios da el poder. Alabado sea Dios. Dice Elena de White, termina la cita, la verdad es un poder santificador. ¿Qué dice ella? La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante. Ella pone una diferencia del cielo a la tierra y lo dice clarito. Dice, la obra pronto a determinar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. ¿Quiénes van a formar parte de la iglesia triunfante? Los que de la iglesia militante muestren fidelidad. Yo digo gloria a Dios. Aleluya. Wow. Este estudio está maravilloso. Dice, en este libro inspirado, arroja, el de Hechos, arroja raudales de luz sobre la iglesia apostólica y el portentoso significado que tiene para nosotros en este tiempo. La iglesia militante exige una iglesia triunfante. Gloria a Dios. ¿Qué dice Elena de White? La iglesia militante exige una iglesia triunfante, porque de lo contrario, todos se perderían. Tiene que existir la iglesia triunfante. Y dice más, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. El Señor desea que sus siervos fieles propicien la reforma pro salud durante tanto tiempo como vivan. ¿Cómo yo me doy cuenta, hermanos? Oiga, ¿cómo usted puede darse cuenta? Oiga esto. ¿Cuál es la iglesia militante y la triunfante? La iglesia militante no habla de reforma pro salud. Oiga, hermano, esto es muy delicado lo que yo estoy diciendo. Esto es muy espiritual. Muy espiritual. Dice Liliana, amén, si se puede. Dice la hermana Mili, amén. Dice la hermana Marciel, amén, gloria a Dios. Oye lo que dice aquí, yo lo repito otra vez, para lo que les guste. El Señor desea que sus siervos fieles propicien la reforma pro salud durante tanto tiempo como vivan. Eso es en la iglesia, ¿qué cosa? Triunfante. Es la iglesia que hace eso, que le da valor a la reforma pro salud. Y yo le pregunto, hermano, no para atacar, ¿en cuántos púlpitos de nuestro pueblo se está enfatizando la reforma pro salud? No responda, deje eso ahí. Dice,
despliegue el estandarte de la temperancia e enseña a la gente a ser estrictamente temperante en todas las cosas. Oh, hermanos, ¿y usted cree que ser temperantes en todas las cosas es lo que nosotros como líderes promovemos? Cuando vamos a esas actividades que promovemos, esa comilona de carne y esa bebedera de soda y de cosas, ¿usted cree que estamos promoviendo temperancia? No estamos dando el ejemplo de eso, hermanos. Estamos poniendo al pueblo a que tenga, mire, libertad. Cómete toda esa carne que tú quieras, métete, llénate ese estómago de carne, toma toda la soda que tú quieras, haz lo que tú quieras, estamos gozando, aquí está el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, pero no dirigido por Dios. Dice, enseña a la gente a ser estrictamente temperante en todas las cosas. Enseña a los hermanos a ser campeones de la obediencia a las leyes físicas. Oigan, hermanos, cuando leí esta cita, no sé si así el hermano, el vecino Carlos está ahí. Carlos, oye esto. Enséñele a la gente. No, aquí está la parte. Dice, enseñe a los hermanos a ser campeones de la obediencia a las leyes físicas. Óigame, una pregunta para meditar. ¿Cuántos dirigentes de nuestro pueblo nos están enseñando a ser campeones de la obediencia a las leyes físicas? Eso no se ve, hermano. Y usted no lo va a ver ya más. Jamás usted va a ver eso en la iglesia militante. Usted va a ver solo eso en la iglesia triunfante. ¿Cómo distinguir la iglesia? Después vamos a hacer un estudio y una serie de la iglesia triunfante para mirar todas las características en la Biblia y en el espíritu de profecía. Les aseguro que va a estar bueno, porque será dirigido por Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos como dirigentes motivar a los hermanos a ser campeones en la obediencia a las leyes de la física. O sea, a los principios de la salud. Dice Liliana, en la mayoría de nuestras iglesias solo hablan del amor y el perdón de los pecados deliberados. Lamentablemente. Oigan esto, hermanos, esto no es parte del estudio, esto es solo como un paréntesis. Para que usted note cómo muchos de nuestros dirigentes, se burlan de Dios y de su palabra, y nosotros lo seguimos sosteniendo con nuestros diezmos y ofrendas. Oiga lo que dice acá. Hay que respetar y honrar a los pioneros. Usted se acuerda por ahí de unos teólogos, uno en especial, que dijo que Abraham era un charlatán, un sinvergüenza y un descarado. ¿Usted se acuerda de ese teólogo que está siendo sostenido con sus diezmos y ofrendas? Oiga lo que dice Elena de White. Todavía viven unos pocos portaestandartes de los primeros tiempos. Deseo intensamente que nuestros hermanos y hermanas respeten y honren a estos pioneros. Los presentamos ante vosotros como hombres que saben en qué consisten las pruebas. Oiga lo que dice ahora. Se me ha indicado que diga, Dios le indicó que diga, que cada creyente respete a los hombres que desempeñaron una parte prominente durante los primeros días de la predicación del mensaje y que han soportado pruebas, dificultades y muchas privaciones. A Elena de White se le presentó que le dijera al pueblo que cada creyente tiene que respetar a los hombres de Dios. Ese teólogo que le dijo a Abraham, charlatán, sinvergüenza y descarado, todo eso que le dijo, eso es él. Y lo ha sido todo el tiempo en su vida. Y saben una cosa, hay que pedirle a Dios por ese teólogo, porque lo que le viene de parte del cielo no es pequeñito. Faltándole respeto a los pioneros y a Abraham, el padre de la fe. Dios tenga misericordia. Muy bien, hermanos, continuamos, ¿verdad? Dice, la vida cristiana es una lucha constante. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Vuelve y lo repite. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos enfrentar a seres humanos poderosos e influyentes que en la controversia están del lado de Satanás. Asimismo, debemos enfrentar agencias invisibles del mal. Ojalá que nos encuentren formando parte del bando correcto. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué dice Elena de White? Oh, hermanos, mire que la iglesia militante es la que le hace la guerra a la triunfante. Dios permita que tú y yo, cuando se pase la lista, estemos en el bando correcto, dice Elena de White. Hermanos, el estudio se me está alargando y yo necesito, continuar. Así que vamos a ver.
Tengo otra pregunta para ustedes, hermanos. Yo sé que algunos... ¿Cuáles están durmiendo? A ver, que me levanten la mano. ¿Quiénes están durmiendo? A ver, quiero ver. En esta mega vigilia. Ay, no, son las 9:30, a las 10 más tarde tenemos que terminar. Y yo quiero ver quiénes están durmiendo. Dice, en la iglesia que asistía, el pastor hablaba mucho sobre el prosalud y la santidad. Y vino a una conferencia y con mentiras lo sacaron. Hermanos, esas injusticias de sacar a un pastor cuando está predicando el mensaje, eso, mire, siempre se ha visto. Dios tenga misericordia de esos administradores. Muy bien. Entonces, vamos ahora a terminar ya. Ya, vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar. Oigan esto. ¿Quiénes pueden ser sostenidos hoy con los diezmos? Según la Biblia, y aquí terminamos ya el asunto. Recuerde, ir el sábado a una iglesia, si se está violando, piénselo. Participar de la injusticia, llevando yo mi dinero a un lugar que no se le está dando comida al pobre que está ahí en la misma iglesia, no lo haga. La pregunta es, ¿quiénes deberían entonces ser sostenidos con los diezmos? Bueno, vamos a ver. Primera de Corintios 9:14. Vamos a ver. Recuerden, hermanos, en esta parte ahora, yo quiero que usted se concentre. Acuérdese, si aparece un energúmeno por ahí atacándome a mí, a lo personal, ignore eso, no le responda. Concéntrese en el estudio, porque eso es lo que quiere el diablo, que usted se ponga a responderle a alguien. Yo voy a seguir hablando y lo que yo diga, si es bueno, no le va a hacer bien. No, mire, no le responda a nadie, hermano. Concéntrese ahora en este estudio. Ya vamos a concluir acá. Primero de Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor. La pregunta es, ¿quién fue que ordenó? Dice Pablo. Es una orden de Dios. No es un invento del pastor. Es una orden de Dios. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que anuncia el Evangelio puede vivir del Evangelio. Según la palabra de Dios, porque hoy lo que nos han enseñado es, no, solo el pastor puede ser sostenido con los diezmos. Eso es una mentira. Hermano, mire, yo sé que a nosotros nos han enseñado, yo lo enseñaba también, porque yo estaba en ese error, Dios me sacó del error, pero es que Dios me sacó con la Biblia. A ver si me entiende. Yo voy a leer otra vez el texto. Dígame si usted lo entendió o no. Así también ordenó el Señor, 1 de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quiénes deben ser sostenidos, hermanos, con los diezmos? Dice el apóstol Pablo que Dios ordenó que el que anuncia el Evangelio, o sea, el que vive predicando, puede vivir de eso. Si a usted le dicen que no, que ya están saliéndose de la Biblia y usted sabrá si quiere creer a la palabra de un hombre. Pero la Biblia dice que al que anuncia el Evangelio. Ahora, recuerden las características, hermanos. La quiero recordar ya para ir terminando. ¿Cuáles son las características que debe tener hoy un pastor para que pueda ser sostenido con los diezmos? Las características son bíblicas. Ya las tratamos en la primera y la segunda parte. Hoy solamente las voy a repetir. Primera característica. Un pastor que copia el modelo sacerdotal o el modelo apostólico o el modelo de Cristo tiene que ser humilde y sencillo de corazón. ¿Qué significa humilde? Que si usted lo llama, el pastor está dispuesto. Que si usted le da un consejo, el pastor le escucha y le da las gracias. No un iracundo que usted no pueda hablarle porque sea un animal. ¿Qué otra característica tiene que tener un pastor para ser sostenido con los diezmos? Según la Biblia. Oh, hermanos, ¿qué dice Cristo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí viene la pregunta, hermanos, una de las más determinantes. ¿Cuántos pastores adventistas hoy están dispuestos a dar su vida por la iglesia? Recuerden que la pregunta no es para atacar a nadie, sino que es la misma iglesia la que dice, el pastor a mí no me visita. ¿Cómo es que se le paga un sueldo a un hombre? Y hoy hablaba con alguien que me hizo referencia precisamente de algunos pastores y teólogos, hermanos, cómo se les sostienen con los diezmos de su fidelidad, personas que viven de vacaciones en vacaciones, de seminario en seminario,
Y otros incluso, hermano, hasta son unos bailadores, bailando en público. Mire, hermano, a mí me indigna, se lo digo de corazón. A mí me indigna que han habido teólogos bailando en público, tomando alcohol en público. Oye, la iglesia lo sigue sosteniendo con los diezmos, hermano. Es una corrupción, pero hasta el nivel más alto, más profundo. O sea, ¿a quién están copiando? ¿A Jesús? No, eso es una blasfemia hacer esa pregunta. Jesús no andaba bailando ni tomando alcohol. Jesús no andaba mujereando, hermanos, por ahí. No, él se mantuvo totalmente en santidad. Y mire ahora esto. Tercera característica de un pastor para ser sostenido con los diezmos. Oiga, ¿cuál es? Dice acá, no puede estar cayendo en pecados. Óigame, nadie, mira, aquí está la hermana Rosy, veo la hermana, veo a Natalie, veo a Liliana, veo a la hermana Mili, la hermana Elsa, no sé si se fue, pero ustedes ningunos me han dicho, pastor, usted puede decir por qué un pastor adventista hoy no puede pecar. Nadie me ha preguntado eso. Y no me gusta, porque me gustaría que me pregunten. ¿Usted cree que un pastor adventista puede pecar, hermano? ¿Sí o no? Usted dice, bueno, pues es humano. No. Es que si el pastor está copiando, óigame bien, si el pastor está copiando del modelo sacerdotal, los sacerdotes no pecaban. Y si pecaban, Dios le quitaba la vida. Ah, ok. Entonces, el pastor de hoy no puede decir que copia de los apóstoles, porque los apóstoles no pecaban. Ah, bueno, Liliana me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué yo digo, hermanos, y hasta que el día que me muero, que venga Cristo, por qué yo voy a defender siempre que un pastor adventista no puede pecar? Porque si copia de los sacerdotes no podían pecar. Búsqueme un solo sacerdote que pecó y caía en pecado y seguía representando a Cristo y seguía con vida. Uno solo, póngame ahí el nombre. Ah, me dice la hermana Rosy, ¿por qué? Porque si copiaba de los sacerdotes no podían pecar. ¿Por qué no podían pecar? Porque representaban a Cristo. Ah, es muy bonito decir, los sacerdotes eran sostenidos con los diezmos. Yo como pastor puedo ser sostenido con los diezmos. Ah, muy bonito. Pero, ¿pecaban los sacerdotes? No. Y si usted me dice, sí, pastor, pecaban. A la hermana Rosy, ¿tú crees que los sacerdotes pecaban? Ponme un solo caso allí, un solo. De un sacerdote que pecó y Dios le perdonó el pecado y siguió pecando y le perdonó el pecado y le siguió perdonando. Búsqueme un solo sacerdote. Póngamelo ahí, hermano. Mire, póngamelo con Biblia. Con Biblia, por favor. Esto es serio, hermanos. Es para que usted se dé cuenta que el que dice pastor hoy, no es pastor porque lo diga. Acuérdese que hay como 2 teólogos que me han atacado a mí en público y han dicho que yo no soy pastor. Bueno, hermanos, número 1, yo tengo mi título ahí de teología, yo soy licenciado en teología, egresado de la Universidad Adventista Dominicana. Número 2, yo he sido empleado aquí en Estados Unidos como pastor y tengo mis credenciales. Ya no las uso porque no estoy trabajando ya con la conferencia, pero tengo mis credenciales. Y trabajé en Dominicana por muchas iglesias como ayudante de pastor. Y en algunas era el ayudante porque decían así, pero yo era el que hacía todo. Ok, dice Natalie, ahora yo no te puedo decir de nadie en aquel tiempo, pero en este tiempo muchos te puedo nombrar. Dice, le armaban una cuerda del tobillo, correcto, por si acaso. Entonces, hermanos, búsqueme un solo sacerdote que pecara. Ni uno pecaba. Y usted me dice, pastor, ¿y Nadab y Abiú? Sí, pecaron y Dios los mató. Pastor, ¿y Oni y Finés? Sí, pecaron y Dios los mató. Pastor, y los sacerdotes del tiempo de Cristo, todos estaban en pecado y todos fueron pasados a espada. Entonces, ¿de dónde tú sacas que un pastor adventista sí puede pecar? Recuerden, yo voy a ser un loco para la mayoría. Es un pobre loco disidente. El pobre muchacho, él no está alimentando bien. No está alimentando bien. Vengan a ver las ensaladas que yo hago acá, hermanos, para que ustedes vean qué alimento más poderoso.
Entonces, ¿de quién tú copias como pastor para estar cayendo en pecados? Estar en fornicación, en adulterio, engañando. ¿De quién tú copias? No es de los sacerdotes. Y ellos fueron los primeros en ser sostenidos con los diezmos. De los apóstoles, póngame uno solo que pecaba y que pecó y el Señor lo perdonó y volvió y pecaba. Uno solo, colóqueme allí. No hay. Entonces, si nos vamos a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Cristo es el pastor, dice él, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Hay algún pastor que dé su vida? Eso es muy difícil, casi imposible. Y la pregunta es, si yo como pastor copio de Cristo, ¿será que eso me da derecho a pecar? No. Dice, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cuál es el texto que le molestaría a cualquier teólogo? Bueno, Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, un pastor hoy, para ser sostenido con los diezmos, una de las características es que no puede estar cayendo en pecado. Porque no se pueden tener las dos cosas. Sostenido con los diezmos y hacer lo que a mí me dé la gana. No, es que no se puede. Al menos, bíblicamente no. Nos han enseñado que sí. Usted tomará decisión allí. Otra característica que tiene que tener un pastor es que no puede tener aspiraciones terrenales. Hermanos, oigan esto. Se lo voy a decir de testimonio. En el momento que usted escuche que el pastor Víctor Rodríguez está juntando dinero para comprarse 2 casas, 1000 tareas de tierra, en el momento que usted me escuche a mí, hermanos, de que tratando de negociar para ahorrar dinero, desde ese momento descalifíqueme como pastor. Yo no soy ningún pastor, ya yo seré un asalariado allí. Ya yo seré un buscador de dinero. Entonces la pregunta que yo quisiera que Natalie y Liliana me hagan es, ¿dónde dice en la Biblia que un pastor no puede tener aspiraciones terrenales? ¿Pero dónde lo dice? ¿Se acuerda del texto? Dice que Jesús dijo, mira, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Jesús podía tener 100 mansiones en esta tierra y no tenía ni una. Para dar un ejemplo de humildad a estos pastores hoy que quieren hacerse de dinero a costa de la fidelidad de esos hermanitos que a veces no tienen ni para comprar comida. Hermanos, Jesús podía tener 50 carruajes allí, comparado con hoy, que yo tengo un carrito aquí, pero él podía tener 50 y no los tuvo. ¿Y por qué? Para enseñar la humildad. Mira, dice Liliana, nuestro sumo sacerdote y pastor nunca pecó. Jesús, nuestro ejemplo, no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. ¡Ah! Eso no significa que el pastor no puede tener su casa. Sí, porque si tiene su familia y sus hijos, no lo va a tener en la calle. El problema, hermano, es las aspiraciones terrenales que el pastor no puede tener. Vaya a Levítico y a Deuteronomio y usted se va a dar cuenta que Dios dijo que los sacerdotes, oiga eso, los que eran sostenidos por los diezmos, no iban a tener heredad. Cuando iban a la tierra prometida, a los sacerdotes no les tocaba nada. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Dice Jehová, yo soy tu heredad. Oh, y hoy un pastor, ¿usted cree que tiene a Jehová como su heredad? Ah, está bien. Entonces, otra característica de un pastor verdadero hoy, no puede tener aspiraciones terrenales. Si usted me dice, sí puede tenerlas, entonces si las tiene, ¿de quién está copiando? ¿De los sacerdotes? No. ¿De los apóstoles? ¿No se acuerda que le dijeron a Juan y a Pedro, hey, dame algo ahí? ¿Y qué le dijo Pedro? Chacho, damos pelado. No tenemos nada. Nada más tenemos esto. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Eso fue lo único que le dieron. No tenían un solo peso encima. Grábese eso, hermano. ¿De quién tú copias como pastor? ¿De quién? Para estar con aspiraciones terrenales. ¿De quién? No, Cristo dijo en el Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Detrás de eso es que tenemos que andar nosotros los pastores. Bueno, y ustedes también. Dice Liliana, ¿dónde está vuestro tesoro? Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Fácil. Y ahí están entonces las características. Es que, por ejemplo, el pastor, otra más, y con esta termino. Un pastor, para ser sostenido hoy con los diezmos, tiene que conducirse como pastor. Tiene que hablar como pastor. Tiene que tratar a los demás como pastor. Venga acá, hermano.
¿Usted sabe cuántos de estos tremendos que tenemos ahí en la obra, hermanos, tienen un vocabulario obsceno y satánico y viven cobrando los diezmos y ofrendas? Yo le dije, hermano, el año pasado que me bloquearon el canal. Lo voy a repetir otra vez. A ver si me van a bloquear ahora, a ver. Hay un grupo de teólogos, hermanos, de pastores. No lo voy a decir porque es que es verdad. Mi propósito no es atacar a nadie, pero una cosa sí. Usted tiene que mirar al que dice que es pastor. Usted tiene que mirarlo, usted tiene que escucharlo, cómo habla. Cómo trata especialmente a las hermanas. Sí, porque el pastor que vive mirando a las hermanas y dándole calificaciones a las hermanas de cómo se ve, ese es un seguidor de Satanás, no es de Dios. Y no debería ser ni tratado como pastor, pero mucho menos sostenido con los diezmos de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿quiénes deben ser sostenidos con los diezmos hoy? Bueno, según la palabra de Dios y según Elena de White, deben ser sostenidos con los diezmos pastores, número 1. Pero ya ustedes vieron las características. Número 2, hermanos. Hay algunos ancianos de las iglesias adventistas que son ancianos y hacen el trabajo del pastor y son pobres y la iglesia está obligada a ayudar a esos ancianos. No, es que esto no es broma lo que yo le estoy diciendo. Esto es Biblia, Hechos capítulo 2. Número 1, ¿quién puede ser sostenido con los diezmos? Pastores. Número 2, ciertos ancianos. Hay ancianos de iglesia, hermanos, que tienen dinero. Les va bien. Pero hay ancianos de la iglesia adventista, pobres. ¿Y usted sabe quién es el anciano? El pastor local de la iglesia. Y trabaja más que el pastor. En serio, hermanos. Y a los ancianos pobres, la iglesia está obligada a ayudarlos a ellos. ¿Quiénes más? Los laicos. Hermanos, una pregunta. Yo sé que ya estamos un poco pasados del tiempo, pero una pregunta. Miren, séanme sinceros. Yo sé la respuesta. ¿Quiénes son los que logran los blancos de la iglesia adventista? ¿Son los pastores o los laicos? Escríbamelo ahí si usted puede. Si no llega a escribirlo, por lo menos respóndaselo en la mente. Hermanos, quienes alcanzan los blancos año tras año. Usted ve esos 24 millones de adventistas. Si usted cree que es el pastor que lo alcanza, usted está equivocado, hermano. Quienes alcanzan los blancos de la iglesia son los laicos de la iglesia y muchas veces los ancianos de la iglesia. Los laicos deberían ser ayudados con los diezmos. ¿Quiénes más deberían ser sostenidos con los diezmos? Los misioneros. Debe esos misioneros, hermano, que se van de un país a otro, tienen que ser sostenidos con los diezmos de la iglesia. Porque son instrumentos del evangelio para llevar un evangelio de luz, de salvación. Tienen que ser sostenidos. ¿Quiénes más? Los instructores bíblicos. Hermanos, el hermano que se dedica a instruir bíblicamente a personas debería ser ayudado con los diezmos de la iglesia. Él está brindando un pan de salvación, hermano. Eso no tiene precio. Míralo ahí, dice los laicos. ¿Y quiénes más deberían ser instruidos? Los profesores de Biblia. Los profesores de Biblia, hermanos, deberían ser sostenidos con los diezmos de la iglesia. Y usted me dice, pastor, es que no se puede porque la Biblia dice, y Elena de White, que eso es solamente para los pastores. Eso es mentira. Ya yo leí el principio bíblico en 1 Corintios 9:14. El que viva, el que predique del evangelio, dice Pablo, eso lo ordenó el Señor, que viva del evangelio. Si la iglesia no quiere hacerlo así, mi sugerencia humilde como pastor, hermano, póngase en ayuno y oración y tome sus diezmos y ayude a ese pastor que la iglesia no le paga. Ayude a ese anciano que usted sabe que es un anciano pobre. Ayude a ese laico que usted sabe que es un hermanito consagrado a la obra y que la iglesia no lo reconoce. Ayúdelo con su diezmo y su ofrenda. Ayude a ese misionero que se fue para allá, para África. Ayúdelo, hermano, si usted sabe. Y haga justicia para que Dios le dé su bendición, hermano. Miren, Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Aquí termina la serie Diezmos y Ofrendas. Usted la puede ver luego, tranquilito, con la Biblia. Pero más que todo, hermano, ayunemos, oremos y pidámosle a Dios sabiduría. ¿Usted sabe por qué, hermano?
porque mi pueblo no tiene que perecer por falta de conocimiento. Cuando Cristo venga, si usted formó parte constantemente de una iglesia que violaba la ley de Dios, usted no será tenido por inocente. Cuando Cristo venga y Él eche esa maldición, en Mateo 25, 41, y usted era parte de la injusticia de la iglesia donde usted iba, porque usted llevaba su dinero y sabía que habían hermanitos allí que no tenían para comer, cuando Cristo venga, la maldición le va a caer a usted. Luego no podrá decir, wow, es que nadie me lo dijo, nadie me lo aclaró. Sí, hubo un pastor que se lo dijo una ocasión. Que usted se olvidó del asunto, problema suyo. Que usted no lo quiso estudiar, problema suyo. Pero en esta serie de diezmos y ofrendas, estamos haciendo una distinción entre la iglesia militante y la triunfante. Hermano, tenemos un cielo por alcanzar allí, un cielo para llegar. Dios ha dado todas las energías y la fuerza para que nosotros podamos vencer, si queremos. Todas las promesas están allí, hermanos, gratis para nosotros. Dios dice que tiene poder para mantenerte a ti y a mí sin caída. Que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Dios nos ha dejado su palabra para que si usted está confundido conmigo, dice, no, que ese pastor no entiendo bien, vaya a estudiar la Biblia, olvídese de mí. Ahí está el espíritu de profecía, estúdielo. Pero hermano, pero estúdielo a profundidad, estúdielo de verdad. Usted sabe cuál es el problema de nosotros, que nosotros reconocemos que tenemos que estudiar la Biblia. Reconocemos que no debemos depender de un pastor. Pero ¿sabe qué hacemos siempre? Lo reconocemos, pero nos quedamos así. Al final no estudiamos la Biblia. Hermano, oiga, si usted no estudia la Biblia, usted va a ser engañado. Por mí, por cualquier otro pastor, usted va a ser engañado. Por cualquiera que tenga el error, usted va a ser engañado. Esta noche, hermano, yo sé que sábado, ya en la noche, el cansancio de toda la semana, pero esta noche es una noche que usted debería de dedicar un momentito de oración. Decirle, Señor, óyeme, ayúdame. Yo no me quiero perder, Señor. Yo quiero estar contigo en el cielo, porque el que se perdió ya jamás vuelve a existir. Hermanos, miren, y nos espera un cielo maravilloso. Las promesas dicen que lo que está allá arriba es una cosa maravillosa, hermano. Yo quiero preguntarle una cosa y con esto termino. ¿Cómo usted se sentiría? Que usted esté en el cielo, usted llegó al cielo. Imagínese esto. Usted llegó al cielo y de repente usted está hablando allí con alguien. Y a lo lejos así usted mira a Pablo, que le está dando un abrazo a sus hijos. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted se imagina a Pablo abrazando a mis hijos? A Noé abrazando a Laia, a mi hija. ¡Wow, hermanos! Miren, a Abraham dándole un beso y un abrazo a Aiden, amigo. ¡No! Es una cosa maravillosa. Y los dejo en esta noche con la pregunta más maravillosa. Yo le decía a un pastor, amigo mío, ¿cómo se hará Jesús en su segunda venida? Porque en el cielo todo el mundo querrá pasarse 100,000, 300,000 años con Él. ¿Cómo Él se va a hacer ante miles de millones de salvados? Porque todo el mundo va a querer hablar con Él. Todo el mundo va a querer una entrevista sin límite de tiempo literal. Y esa pregunta yo quiero que usted antes de dormir hoy se haga. Ven acá, ¿y cómo se va a hacer Jesús? Imagínense, aquí veo a Liliana. Ok, Liliana llega al cielo. La hermana Rosy, Alberto, el hermano Carlos. Llegamos al cielo y allá va a haber un problema. Porque dice el hermano Carlos, Señor Jesús, yo fui un anciano por muchos años en la tierra. Sí, pero yo fui pastor. Entonces, Carlos va a hablar con Jesús. Y Carlos va a durar eternidad hablando con Jesús. Porque él va a querer que le pase su vida en pantalla gigante. Y la pregunta mía es, hermano, ¿pero y cuándo tú vas a terminar con él? Dame algo a mí. Y todos los demás miles de millones y millones y millones de salvados. ¿Cómo será Jesús? Hermano, pongámonos esta noche a pensar, wow, ¿qué haré cuando llegue al cielo? Y en ese pensamiento, recuerde, la base, el camino para llegar al cielo se llama Jesús a través de la santidad. Dice Liliana, para meditar, como el joven rico le preguntó a Jesús, preguntémonos a Dios, ¿qué más me falta? Mire, hermano, esta noche hágase la pregunta también, Señor,
para llegar a ese lugar maravilloso, a ese cielo maravilloso, donde estarán todos los grandes de la fe. Y usted podrá hablar con cada uno de ellos. Pero es Dios el que más tiempo con Jesús. La pregunta es, Señor, esta noche dime, ¿qué me falta para yo continuar en el camino hacia el cielo? ¿Qué me falta? Al joven rico le faltaba vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. ¿Y a ti qué te falta? ¿Y a mí qué me falta? Yo creo que la primera parte que nos falta a todos es ponernos la meta de vivir en santidad. De que no decirle a la mente, no pecado, no pecado. Dios, dame poder para vivir ¿en qué? En total santidad. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz semana para todos. Que esta semana sea mejor que la semana pasada. Que si la semana pasada el Señor lo bendijo y le dio un techo y comida, que esta semana, pero mucho mejor todavía. Y que en esta semana usted profundice su relación con Dios. Hermano, yo deseo que usted avance, aunque sea un peldaño en esta semana, en esta escalera que lleva al reino de los cielos. Los quiero a todos. Dios les bendiga. Será hasta una próxima, en la próxima serie, con la ayuda del Señor. Que tengan una noche feliz y en comunión de Cristo Jesús. Hasta luego.